Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, pues por la invitación. Eh, bueno, es importante, el tema que vamos a hablar, bueno, finalmente tiene una relevancia importante porque pues, es uno de de las patologías más frecuentes que estamos viendo en el hospital. Como van a ver ustedes en las siguientes diapositivas, cada vez más, y eso obviamente pues hace relevancia en esta patología. Yo creo por lo catastrófico que llega a ser esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues en esta plática vamos a tratar de dar un poco de la epidemiología que tenemos en el hospital, hablar un poco de la clasificación, la cual es bastante importante, bueno, pues simplemente debido al hecho de que ha habido muchas clasificaciones a lo largo de la historia y realmente ha sido difícil a lo largo del tiempo obtener una. Y vamos a ver algunos casos, opciones de manejo que pues hemos manejado en el hospital. En cuanto a la epidemiología, hice una revisión de los últimos 5 años en el servicio y empezando con el 2016, podemos ver en esta gráfica cómo las lesiones que clasificamos como tipo C, que básicamente son aquellas en las que hay cierto grado de luxación, ocupa la mayor parte del grueso de los pacientes. Eh, en los últimos años, otro fenómeno que hemos encontrado en las lesiones de la columna subaxial son los síndromes medulares que cada vez se vuelven más frecuentes. Obvio, la pirámide poblacional va cambiando y tenemos más pacientes con este tipo de patologías, que no necesariamente son conservadores todos los casos. Las lesiones tipo A y tipo B, que bueno, no forman un grupo tan importante de presentación en el hospital, y que vamos a ver que a lo largo del tiempo se mantienen más o menos igual. Durante el 2017, bueno, como podemos ver, mantenemos más o menos la gráfica igual. En caso de los pacientes con síndrome medular central, tuvimos pocos pacientes ese año. Un poco de incremento en cuanto a los pacientes con fracturas tipo A. Sin embargo, un fenómeno interesante que yo lo clasifique como otros, porque ya empezábamos a tener un fenómeno bastante interesante, pero desgraciadamente malo, en el sentido de que tuvimos un incremento de lesiones por proyectiles de arma de fuego y que en columna subaxial pues no era algo común. Por ahí en este año tuvimos un paciente con una lesión deportiva también, que por eso lo clasificamos con otros. En el siguiente año, 2018, vemos igual como las lesiones tipo C más o menos se mantuvieron. Sin embargo, pues hubo incrementos en cuanto a las lesiones y las fracturas tipo A o tipo B, el síndrome medular más o menos igual, y un incremento en las lesiones por proyectiles de arma de fuego y un aumento del número de pacientes en términos generales. Las lesiones durante el año 2019, igual, más o menos se mantuvieron equitativas. Las lesiones tipo C en conjunto pues siguen siendo de las más importantes. Las lesiones tipo A y tipo B en menor grado. Los síndromes medulares también se incrementaron, igual que un poco que las lesiones por proyectil de arma de fuego. Y en 2020 más o menos tuvimos la misma distribución de pacientes. Cabe señalar que a pesar de la pandemia, el hospital siguió recibiendo pacientes, incluso más pacientes derivados de otras unidades, incluso de otros hospitales de provincia que normalmente no recibíamos y que estuvieron solicitando el apoyo del hospital durante ese año. Entonces vemos en esta otra gráfica en relación al sexo de los pacientes. Primero, pues que observen ustedes el incremento en el número de pacientes en términos generales. Por mucho, los pacientes que más atendemos en el hospital son hombres. En los últimos 3 años, como ven ustedes en la gráfica, un aumento importante. Las mujeres, pues obviamente las mujeres son en menor grupo. Esto tiene mucha relación pues, simplemente por el tipo de hospital que tenemos. Recibimos sobre todo pacientes trabajadores y la mayoría de ellos son hombres porque muchos de estos pacientes, como vamos a ver también en la siguiente gráfica, tienen que ver con caídas. Los principales
causas de pacientes que recibimos nosotros son por caídas. Eso explica mucho por qué son hombres y por qué el mayor número de pacientes son mujeres, porque muchos de ellos son trabajadores de la construcción, es su gran mayoría, pero también hemos tenido algunos otros casos. Por ahí tenemos algunos casos de intentos de suicidio, también que han sido hombres los que han intentado este hecho, y un incremento importante en cuanto a la violencia. Otro aspecto importante que cabe señalar en esta gráfica que podemos observar es que las lesiones por accidente de tráfico en los últimos años básicamente se han mantenido muy bajas. Esto obviamente lo hemos estado viendo desde hace muchos años más, desde que implementaron el sistema de alcoholímetro dentro de la ciudad. Eso bajó muchísimo el número de accidentes de tráfico. De hecho, de los pacientes que llegamos a recibir, muchas veces son pacientes que vienen referidos de otros hospitales, incluso de otras entidades, son accidentes en carretera, la mayoría de ellos, pero dentro de la ciudad, la verdad es que son muy pocos los pacientes que actualmente recibimos. Otro dato interesante, bueno, pues es en cuanto al tipo de lesiones que tienen los pacientes. De acuerdo a la clasificación de Asia, tomando en cuenta de A, como ustedes lo saben, como una lesión completa, E como pacientes íntegros, vemos que la mayoría de estos pacientes tienen en mayor o menor grado una lesión neurológica. Desgraciadamente, la mayoría de ellos son pacientes que tienen una lesión completa y que en menor grado, obviamente, pues, son lesiones incompletas. En algunos pacientes, ya sea porque llegan a la unidad de choque, están inconscientes, los intuban y no tenemos idea cómo el estado neurológico hasta que el paciente llega a estar en mejores condiciones, aunque algunos de ellos incluso fallecen y pues jamás sabemos qué tipo de estado neurológico que tienen, que es lo que vemos en esta gráfica. En cuanto a la clasificación, ya les comentaba yo que, bueno, la clasificación de la columna cervical subaxial ha sido difícil de clasificarla a lo largo de los años. Varios intentos de clasificación, como ustedes ven en esta diapositiva, varios de ellos tienen que ver con el mecanismo de lesión, criterios morfológicos, el déficit neurológico o bien la estabilidad. Sin embargo, yo creo que una de las clasificaciones más importantes o que más se utilizó o que se utilizó durante varios años, en parte por lo completo que era, sin embargo, bastante difícil de clasificar, realmente tenía uno que tener mucha cabeza para poder hacer una adecuada clasificación con la de Allen y Ferguson. Era difícil poder transmitir de una persona a otra y que te entendiera, bueno, qué tipo de lesión tiene el paciente. Entonces, y les decía yo, esto es explicable porque, bueno, la columna, la biomecánica que tiene es bastante compleja y diversa. Por lo tanto, las lesiones que tiene también son en ese mismo sentido complejas y diversas. Por lo tanto, pues dio motivo a que hubiese tantas clasificaciones. Uno de los intentos de clasificación que se realizó por el doctor Defino de Brasil, tomando en cuenta tomando en cuenta la clasificación que ya existía de fracturas toracolumbares, trató de adaptarla a las fracturas de columna cervical subaxial, como ustedes pueden ver en la tabla, muy parecida a la clasificación de fracturas de AO, pero que aún así pues también se queda corta, o sea, sí nos da una descripción de la lesión, pero pues no toma en cuenta el aspecto neurológico, no sabemos finalmente qué tratamiento pues, se puede proponer en un paciente de estos, mucho menos pronóstico. Por lo tanto, bueno, pues no se utilizó. Sin embargo, bueno, pues fue uno de esos intentos para poder empezar a entender y tratar de hacer una mejor clasificación. Así, el doctor Alexander Bácaro, en 2006, con su grupo en la Universidad Thomas Jefferson, intentan hacer una clasificación que la conocemos como SLIC, donde ya empieza él a tomar en cuenta la morfología, sobre todo esta parte que es el complejo disco ligamentario y obviamente el estado neurológico, y dar un puntaje. De acuerdo a ese puntaje,
poder saber la severidad de la lesión que pudieran tener estos pacientes. Se publica en Spine en el 2007, donde además se hace una comparativa con las clasificaciones de Allen y Ferguson, que ya mencionábamos, una de las más utilizadas. Ellos también tomaron en cuenta a Harris y bueno, vieron que los datos que teníamos en SLIC obviamente aportaban mucho más en la relación que pudiera tener la lesión con el estado del paciente, el estado de pronóstico, incluso, pues obviamente el tratamiento. Eh, por lo tanto, bueno, pues obviamente se empezaron a hacer algunas validaciones al respecto, donde en este estudio de Spine de 2000, bueno, cuenta que los puntajes por abajo de 3 o por abajo de 5, bueno, pues obviamente recomiendan ya sea hacia un tratamiento no quirúrgico, si es menos de 3 o más de 5, si es así. Sin embargo, el estado morfológico de la lesión tal parecía que no tenía mucha importancia. Y eso precisamente hacía que, obviamente, pareciera que estábamos operando pacientes sanos, ¿no? Cuando pues en realidad no era así. Entonces, bueno, por otro lado, pues la escala de severidad también era un poco compleja para la determinación del tratamiento, de tal suerte que muchos de los pacientes con un SLIC 4, ya les decía yo, parecía que estábamos operando pacientes a veces sanos, y en este estudio encontraron que la mayoría de esos grupos de pacientes que se quedaba a criterio del cirujano, pues terminaban operándose. Muchos de esos casos, en nuestro caso en el hospital, lo hacíamos precisamente por la configuración morfológica, que a nosotros sí nos decía mucho del pronóstico del paciente. De tal suerte que en el OSPINE Neurology Forum, para hacer una clasificación de columna cervical, se hizo un consenso. Varios médicos, como el doctor Carlo Barba de Washington, el doctor Michael Borak de Canadá, Frank Cacciora, Klaus Schenke de Alemania, el doctor Rashekaran de India, Alexander Bakar, obviamente, que había estado muy involucrado en esta clasificación, el doctor Luis Viale de Brasil, hicieron un consenso y finalmente se presenta la clasificación en Eurospine y en el 2015, y tenemos entonces una clasificación que adopta un poco de todos estos elementos, pero sí aportan mucho más datos. Como ven en la diapositiva, se toman en cuenta las fracturas por compresión, pero tomamos en cuenta desde lesiones que son las A0, que son lesiones mínimas que no afectan la estabilidad de la columna, fracturas mínimas de las plataformas, fracturas en split, las fracturas A3, que son fracturas con minutas incompletas de una u otra plataforma, las fracturas A4, que son las fracturas completamente multifragmentadas, las tipo B1, que son de predominio óseo y por lo tanto de mejor pronóstico que las B2, que son lesiones del complejo disco ligamentario y por lo tanto con un potencial de luxación mucho mayor y por lo tanto más grave. Las B3, que son lesiones del complejo ligamentario pero anterior y que también son bastante inestables con un alto porcentaje de lesión medular. Las tipo C, que en este caso cualquier tipo de desplazamiento, ya sea es decir, luxaciones unifacitarias se clasifican en este nivel. Y aparte, otro aspecto que toman importante en cuanto a la morfología son las lesiones de las facetas articulares, que van desde las lesiones mínimas hasta las F4, que son luxaciones completas, y además se le agregó otro ítem que es el de luxaciones bilaterales, obviamente haciendo ver la gravedad de la lesión. Entonces, obtenemos un algoritmo donde iniciamos primero de lo más grave, es decir, son esas fracturas son tipo C, donde hay una traslación evidente, y de ahí vamos disminuyendo en cuanto a la gravedad hasta incluso cuando no encontramos ninguna lesión, ¿de acuerdo? Y obviamente se agregan modificadores. Estos modificadores son desde las que se clasifican de la siguiente manera, de N0 hasta NX, tomando en cuenta que las N0 es cuando el estado neurológico del paciente está íntegro totalmente, y de ahí
las N1, que son lesiones transitorias, pero que el paciente después del trauma se recupera. N2 cuando persiste la lesión. N3 cuando ya tenemos una lesión incompleta. N4 lesiones completas. NX cuando no las podemos clasificar. Y los modificados, perdón, que van de M1 a M4, cuando ya identificamos una lesión del complejo disco ligamentario, ya sea que sospechemos clínica por tomografía o bien comprobado por resonancia magnética, la clasificamos aquí. Las M2, que son cuando es evidente una herniación cervical, que ya confirmamos también por resonancia magnética y obviamente clínicamente. Las M3, que son todos esos enfermedades asociadas al metabolismo óseo, que van desde la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, las osificaciones del ligamento posterior, etcétera, y algunas anormalidades arteriales, se puede agregar este modificador. De tal suerte que facilita esta clasificación la comunicación. Vamos a ver rápido dos ejemplos. ¿Sí? Vean ustedes aquí en el cuadro de la izquierda, tenemos, lo vemos como C6-C7 tipo C, que hace referencia a que es una fractura tipo C, donde evidentemente hubo una traslación. Muchas veces este tipo de pacientes no vemos o no se luxa el paciente, pero sí hay una lesión del complejo discoligamentario. Vemos que tiene una fractura tipo A1, quiere decir que es una fractura mínima de la plataforma de C7. Veamos otro ejemplo, el de la derecha, que es una lesión igual del mismo nivel, pero es una B2, ¿qué quiere decir? Que bueno, que tenemos evidencia que hay una lesión completa del complejo discoligamentario. F4 significa que está luxada y que la lesión es bilateral. De tal suerte que cualquier persona que vea este tipo de lesión, simplemente por ver esos números, sabe perfectamente el tipo de lesión que tiene el paciente. Obviamente esta clasificación ha tenido, ha tenido que ser validada a lo largo de estos años. Obviamente las lesiones más evidentes son mucho más fáciles de diagnosticar, pero las lesiones, digamos, el detalle ya fino de los subgrupos es donde pues obviamente tiene uno más problemas. Tiene uno que familiarizarse tanto con las imágenes y poder transmitir a sí mismo, hacer una adecuada clasificación para que la persona que vea mi clasificación sepa exactamente el tipo de lesión que tiene. De tal manera que a lo largo del tiempo, bueno, este tipo de validaciones pues nos han estado hablando de todo esto, ¿no? Las lesiones tipo C, pues obviamente todas fueron tratadas de forma quirúrgica en este estudio que realizaron. Y las tipo A, obviamente tomaron en cuenta, por ejemplo, el estado neurológico del paciente y que nosotros también tomamos en cuenta eso, pero también tomamos en cuenta la configuración de la fractura, ¿no? Es decir, por ejemplo, una fractura con un split, aunque el paciente esté neurológico, tienen mayor potencial emotivo. Ese riesgo obviamente nos hace que ese tipo de pacientes nosotros, bueno, prefiramos tratarlos con cirugía. Este otro estudio, donde también es una validación, encontramos, bueno, datos muy similares. Este estudio ya del 2017, y básicamente lo que ellos observan es que si efectivamente esta creación puede facilitar esta comunicación bueno, la comunidad médica y obviamente eso, pues ayudarnos a poder hacer mejores diagnósticos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento obviamente va a depender del tipo de lesión que encontremos, pero evidentemente es un paciente que tiene un traumatismo de alta energía, por lo tanto requiere una valoración completa y evidentemente si requiere un tratamiento quirúrgico debe de hacerse de inmediato. Es ideal, obviamente, tener estudios completos y es ideal poderlo detectar y tratar a tiempo este tipo de lesiones. Desgraciadamente, yo creo que una de las problemáticas que tenemos en el hospital es que los pacientes llegan muchas veces ya con más de 8 horas de evolución de la lesión, si no es que, por ejemplo, algunos traslados que llegan de Chiapas, por ejemplo, pues a veces llegan con 2 semanas o hasta 3 semanas de evolución, lo que hace muy difícil que pues, podamos realmente recuperar el estado neurológico de ese tipo de pacientes. Y tener una
obviamente nos ayuda precisamente a ver el detalle fino de la lesión, como vamos a ver ahora, porque pues en base a eso vamos a determinar el tratamiento. El uso de la metilprednisolona, básicamente nosotros la tenemos o realizamos para que está en las primeras horas de la lesión, de acuerdo al esquema NASIS 3, pero de ahí en fuera, si no lo tenemos, simplemente no lo realizamos. Tomamos en cuenta, obviamente, la clasificación actual de OSPINE. SLIC la estuvimos utilizando en un principio, pero actualmente la clasificación que usamos para este tipo de lesiones es esa. Muy bien, cuando ya determinamos que el tratamiento sea conservador, pues obviamente tenemos que utilizar ortesis. El objetivo de las ortesis, pues es obviamente limitar el movimiento, ¿verdad? Cuando tenemos una fractura, permitir que tanto el tejido blando o bien lesiones leves puedan proteger la osteosíntesis sobre un trauma, que es, como vamos a ver ahorita en un estudio a continuación, no aplica tanto para los pacientes que tienen problemas degenerativos. Y obviamente, pues reducir el dolor, ¿verdad? En pacientes con politrauma utilizamos este tipo de collarines de traslado que son rígidos, que son duros, y obviamente tenemos que inmovilizar el cuello desde el sitio del accidente hasta que no descartemos que no tiene ninguna lesión. Este tipo de collarines obviamente hay que tratar de evitarlos de usar más de 24, 48 horas, precisamente porque son tan duros que provocan úlceras. Y no es raro que lleguen los pacientes, ¿sabes?, con este tipo de collarines. Otro tipo de collarines, pues, bueno, comentábamos los blandos, semirrígidos como los Philadelphia, Miami J, algunos más, Aspen, Malibu, etcétera. Los aparatos de reposo como el halo chaleco, que evidentemente son los que más inmovilidad tenemos, como vamos a ver ahora, y aquellos con extensiones ya sea occipitos cervicales, cervicotorácicas o bien occipitos cervicotorácicas. Son unos ejemplos, obviamente, de estos collarines. Seguramente muchos de ustedes los conocen. Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio que realizaron donde precisamente nos muestran el grado de inmovilización que provocan los collarines, ¿no? Rápidamente vamos a ver cómo el collarín blando prácticamente no nos inmoviliza nada, lo cual quiere decir que pues prácticamente entre usarlo y no usarlo, pues mejor a veces no usarlo. El collarín que más obtuvo, digamos, o más porcentaje de inmovilización tiene dentro de los collarines rígidos es el Miami J. Obviamente, no tengo ningún conflicto de interés por la marca. Obviamente hay otros collarines que ya han desarrollado a lo largo del tiempo con unas características muy similares y que seguramente, bueno, pues obtenemos una inmovilización similar. Los collarines Filadelfia, que se siguen utilizando, pues es la realidad, en muchos lados se siguen utilizando. Obviamente tiene que ver con los costos. El halo chaleco, que como ven, pues es el que mejor inmoviliza, pero también tiene un costo mucho más elevado, como lo ven ahí, aunque los costos están en dólares. Un comparativo de, bueno, de las inmovilizaciones varían dependiendo del tipo de collarín, pero bueno, ya de eso ya hablamos un poquito antes. En este estudio, por ejemplo, en lo que les decía yo, bueno, ¿qué tan importante es usar o no una ortesis? Obviamente, en este estudio donde trataron pacientes con sectomías simples de manera conservadora, perdurativas, no por trauma, ellos no encontraron realmente ninguna diferencia en 10. Nosotros asociadas o simplemente pues, lesiones de tejidos blandos o para proteger a veces nuestras osteosíntesis. Muchas veces los pacientes tienen mala calidad ósea y de alguna manera algunos pacientes también pueden llegar a tener, siguiendo un poco con las ortesis, vamos a hablar un poco del halo cefálico, indicaciones y uso. Evidentemente se usa en la región cervical, nos permite obtener una tracción longitudinal, permite corregir deformidades, restaura la alineación anatómica y estabiliza la columna. Se pueden hacer pruebas de estiramiento.
Estas pruebas de estiramiento, la realidad es que ya no las realizamos prácticamente en el hospital y se utilizaba mucho, sobre todo antes de la era de la resonancia magnética, y les puedo decir que hoy por hoy, pues no las hacemos. Sí las utilizamos sobre todo para hacer tracción y reducción, sobre todo en quirófano, en hospitalización o en urgencias realmente prácticamente no las usamos. Sí las llegamos a usar, pero no en todos los casos. El halo chaleco, prácticamente nosotros no lo utilizamos. Les voy a mostrar un caso que por cierto es del doctor Casas, pero prácticamente nosotros no lo utilizamos. La verdad es que sí les da mucha latita a los pacientes y la gran mayoría sí se quejan bastante del uso del halo chaleco. Como les decía yo, las pruebas de estiramiento prácticamente no las utilizamos y definitivamente está contraindicada ya cuando hay una inestabilidad comprobada. Por lo tanto, no voy a detenerme demasiado en la técnica. En cuanto a la reducción con halo chaleco, bueno, ya decíamos nosotros, tenemos que realinear el raquis. Evidentemente, cuando es una lesión aguda, tratar de evitar la lesión neurológica lo más que se pueda, sobre todo, ¿verdad? Cuando está en las primeras horas de la lesión y buscamos que el paciente tenga una mejoría neurológica y simplemente, pues si no se lo podemos operar de forma inmediata, podemos dejarlo en tracción y por lo tanto tratar de lograr la mayor recuperación neurológica. El paciente pues debe estar acostado, debemos tener un asistente que nos ayude a sostener la cabeza. Nosotros prácticamente les decía que el mayor uso lo hacemos el paciente estando consciente, estando en quirófano. Y la otra posibilidad es hacerlo con el paciente consciente, pero prácticamente tenemos que tener listo el quirófano porque ante cualquier deterioro neurológico, si es que el paciente tiene una lesión parcial o está íntegro, pues no lo queremos dañar más de lo que ya está. Obviamente elegir el tipo del el halo cefálico, el tamaño. Idealmente, pues si pueden o podemos contar con monitoreo, pues obviamente usarlo, evitar la sobredistensión. Nosotros en el hospital, bueno, no tenemos neuromonitoreo, pero como les digo, pues realmente lo hacemos en un ambiente controlado en quirófano, con el fluoroscopio y prácticamente en el momento que lo necesitamos. En cuanto a las técnicas, debemos escoger una zona de seguridad. En paciente consciente se debe de aplicar anestésico local, estar introduciendo las clavijas de forma alterna y obviamente, bueno, cuando el paciente está consciente, pues pedirle que cierre los ojos. Aquí vemos un ejemplo de las estructuras que tenemos que cuidar. Estas son las zonas de mayor seguridad. Igual vemos un ejemplo de cómo se coloca en 4 puntos. El tipo de torque que debemos de colocar, que más o menos son de 8 pulgadas por libra. La verdad es que pues, no siempre tenemos el torque, entonces lo hacemos al tantiómetro. El tipo de peso que debemos aplicar dependiendo de forma inicial, 4.5 y aumentando de 2.5 por cada nivel y por cada incremento o aumentando el nivel, perdón. Y hasta un máximo de 18 a 22 kilogramos una vez que logramos la reducción. No debemos atravesar la tabla interna del cráneo. Un ejemplo de un paciente que se le colocó un halo con tracción, un paciente del doctor Casas, donde vemos los ejemplos, cómo está el paciente, se coloca la tracción, se va haciendo la reducción hasta obtenerla y bueno, posteriormente pues ya hacer el tratamiento quirúrgico. Ventajas, bueno, fácil colocación, es la más estable sin duda, pero pues no inmoviliza al 100% y yo agregaría, pues obviamente es caro y el paciente lo tolera poco en la mayoría de los casos. Un ejemplo de un halo chaleco que colocaron en el hospital hace algunos años por el doctor Casas. Complicaciones, bueno, se pueden aflojar, causan dolor, infección, úlceras de presión en las zonas donde se presiona el chaleco o yeso cuando se coloca, y dolor obviamente en el sitio de clavija, puede dejar varias cicatrices visibles, sobre todo en la frente. Podemos provocar alguna lesión nerviosa, pues puede haber algún sangrado en el sitio de clavija si le pegamos alguna de las arterias de esa zona, y cuando atravesamos la tabla externa, pues incluso punción de la dura madre. Entonces, las técnicas quirúrgicas, como les decía, pues, van a depender del tipo de lesión que encontremos. Entonces, hacemos vía anterior en la mayor parte de los casos, logramos reducir y tratar la mayoría de los casos vía anterior.
Tenemos que cuidar todas estas estructuras, como ustedes ya saben, evidentemente el esófago, de las más importantes, el nervio laríngeo recurrente, otro de las más importantes, pero como ven, hay otras estructuras que tenemos que cuidar, la posición del paciente y algunos tips de colocación para mejorar la visión del paciente y mejorar la cirugía o el procedimiento quirúrgico, algunos tips para mejorar la visibilidad. Tenemos un ejemplo de cómo colocamos a los pacientes, colocamos el fluoroscopio, etcétera. Bueno, algunas referencias anatómicas y las formas del abordaje, que no me voy a detener en esto, pero que bueno, sirve para saber cómo lo hacemos, ¿no? Un ejemplo, un caso, un paciente de 32 años, caída de 6 metros en bipedestación, a la caída con flexión, obviamente, de la columna cervical y toracolumbar, cae sobre su espalda, contusión en la región occipital, incluso perdió el estado de alerta de forma temporal. Clínicamente, a nivel del miembro torácico, con disestesias para los dermatomas de 5 a C8, con los miotomas C7 y C8, 2 de 5, el izquierdo con movilidad conservada, la fuerza muscular 3 de 5 y sensibilidad 2 de 2. En miembros pélvicos e integridad de esfínteres completa, y obviamente dolor dorsolumbar tolerable, también con dolor en los pies, cabe señalar con férulas en ambos pies. Vemos las radiologías API lateral de la columna, en la lateral realmente no vemos a lo mejor mucho, sin embargo sí se llega a ver la luxación. Obviamente estorba un poco el hombro, la silueta del hombro, y podría ahí a lo mejor confundirnos, pero sí se alcanza a ver el cuerpo vertebral y la luxación de ese paciente con una fractura del arco posterior. También en la AP, aquí en el círculo, vemos cómo incluso hay una diferencia en la alineación de las espinosas. La fractura de la columna, de la columna lumbar, donde observamos aquí un acuñamiento en L1, con probable apertura de del espacio interespinoso entre T12 y L1. El body tag, donde evidentemente vemos la luxación ya corroborada de 6-7, en todos los planos, más en el sagital y en el coronal, donde se ven invertidas las facetas, y obviamente corroboramos la fractura del L1. Aquí a mayor detalle, donde estamos, vemos tanto de derecha a izquierda una luxación bifacetaria 6-7, corroboramos la luxación con fractura del arco posterior y que afortunadamente para este paciente con cierto espacio a nivel del canal medular que le permitió finalmente no tener una lesión completa, que en la reconstrucción 3D, donde pues obviamente vemos en las flechas y en la imagen del centro con los círculos, obviamente la luxación bifacetaria evidente, un resumen. Y básicamente, bueno, pues el diagnóstico de este paciente es una luxación C7, una lesión tipo C con estas fracturas, una luxación bilateral de ambas articulaciones y con una lesión neurológica parcial, ¿no? Básicamente radiculopatía. La fractura de L1, una B2, porque tenía también una lesión del complejo, bueno, de los ligamentos posteriores, una fractura 3 del cuerpo, neurológicamente íntegro en ese nivel, y fractura bilateral de ambos calcáneos. Se hizo una reducción cerrada con la colocación de un halo cefálico con control fluoroscópico, disectomía cervical anterior, una colocación de una caja intersomática de PIC con matriz ósea, y dejamos una porción con una placa cervical C7. A la columna lumbar, no la puse aquí, pero bueno, se instrumentó vía posterior y artrosis posterolateral. Son las imágenes del control. Otros ejemplos, bueno, podemos colocar también cajas de PIC bloqueadas o autobloqueantes. Otro ejemplo de otro caso muy similar al anterior, pero este paciente con una lesión completa. Paciente que, por cierto, viene de Mérida, ahorita, paciente que llegó hace un par de meses, ahora que hemos estado en la pandemia. Esta imagen, vean cómo el lado izquierdo, pues el paciente estaba con flexión de la cabeza y pues no podía extenderla, pues obviamente por la luxación. Era un paciente que, por cierto, llegó con 3 semanas de evolución, y pues alguien tuvo a bien ponerle un bultito para que pues pudiera estar más cómodo el paciente.
Básicamente, el tratamiento fue lo mismo, tracción, reducción. Yo pensé que no íbamos a reducirlo. Muchas veces estos pacientes entramos con dos planes. Intentamos reducirlo cerrado primero con la colocación del halo cefálico. Si no lo logramos, muchas veces tenemos que, a veces hacemos la disectomía, el abordaje vía anterior, intentamos reducirlo. Si no lo logramos, entonces sí hacemos la reducción vía posterior, instrumentación posterior, y ya terminamos la cirugía vía anterior, pero afortunadamente en este paciente podemos hacerlo solo por vía anterior con la reducción del paciente. Otro caso donde, bueno, pues podemos hacer con una fractura tipo A4, pues colocación de una malla y placa anterior. También tenemos abordajes vía posterior. Estas son sus indicaciones, como ustedes pueden ver. Y en trauma, bueno, no me voy a detener en la parte del abordaje ya por aras del tiempo. Tomar en cuenta que en el abordaje seguir siempre la línea media, sobre todo en cervical alto, que no es el tema, pero sí cuidar estructuras importantes como la arteria vertebral y los plexos venosos y obviamente las salidas de las raíces nerviosas. Y un caso clínico, paciente femenino, 31 años, sin comorbilidades. Ella sufre accidente en transporte público en el Metrobús. Sufre el Metrobús, es raro, ¿verdad? Que invadan los carriles confinados. Se mete un carro, el Metrobús frena, ella se cae y se pega en el cuello y en el hombro del lado izquierdo. Va a su clínica, ella dice, oiga, pues me duele el brazo, es más, no lo puedo mover, tiene una monoplegia del miembro pélvico izquierdo. En la unidad donde la vieron de forma inicial, dicen, oh, pues ha de ser por el golpe, ha de ser por el dolor que tienes, pues toma analgésicos, ve a tu clínica, etcétera. Lo ve su médico familiar, creo que al mes, y pues se le hace raro, ¿no? Ay, no mueves tu brazo, oye, pues qué raro está esto, pues yo creo que te voy a mandar al ortopedista, la ve el ortopedista de su unidad, y dice, no, pues sí está raro, le toma una tomografía y dice, no, pues la sigo viendo rara, te voy a mandar a Magdalena. Total, que llega en mayo del 2018 a la consulta y pues a mí también se me hizo raro, pero sí observé algunos detallitos en la tomografía y pues le tuve que decir, ¿sabes qué? Pues a pesar del tiempo, pues definitivamente tenemos que tratar con cirugía. Completamos obviamente el protocolo, yo le pedí todavía un estudio de electromiografía y una resonancia que, híjole, no la encontré, se las voy a deber, pero quiero que veamos esto. En estas radiografías, en la AP y en la lateral, pues realmente no se ve nada, o sea, se ve el cuello rectificado, efectivamente, que fueron las radiografías que vieron. Yo les repetí el estudio y pues efectivamente no se veía gran cosa. Ya aquí en la tomografía, pues como ustedes ven, igual cuesta un poco de trabajo igual ver si acaso entre C2, C3 dices, oye, pues aquí tienes algo raro, pero realmente no era concluyente. Vemos aquí en este otro corte, aquí donde está el círculo, precisamente un desplazamiento entre C3, C4 y digo, no, pues sí, sí me llama la atención y efectivamente el lado izquierdo. Ya en la reconstrucción sí observo precisamente cómo se ven donde están las flechas, esas subluxaciones en C2, C3, C3, C4 del lado izquierdo, un mecanismo rotacional. En la resonancia realmente el disco se veía bastante bien, no se veía con una lesión importante, pero sí ciertos cambios en la parte de atrás. Recordemos que ya la lesión no era tan reciente. Y bueno, pues resolvimos el caso vía posterior haciendo una instrumentación y artrodesis. La paciente obviamente le fue a terapia posterior, le costó bastante trabajo recuperar movilidad y sí quedó obviamente con cierta secuela. Pero bueno, pudimos al menos mejorar su estado. Algunos casos que se tienen que hacer combinados, bueno, cuando tenemos luxaciones unio-bifacetarias de larga evolución, es decir, más de 3 semanas, pues les decía yo, siempre entramos con doble plan porque a veces si no reduce tenemos que irnos vía posterior. Fracturas de faceta más luxación que no se puede reducir y obviamente si hay una evidencia de una lesión discal, ya sea con hernia o no, muchas veces tenemos que de todas maneras quitar la herniación o la hernia discal, sobre todo si tenemos algún daño neurológico, hacer la vía anterior y si no la podemos reducir, pues les digo, pues, hacer vía posterior. Algunas fracturas de cuerpo vertebral combinadas con luxación, también que no son muchas veces reductibles.
Y algunos procesos degenerativos con una lesión traumática, como vamos a ver en el caso siguiente, fracturas o inestabilidad disco-ligamentario cerca de la unión cervicotorácica, también son casos que muchas veces requieren un abordaje combinado. Este es un caso del doctor Jorge Cabrera, femenina de 79 años, accidente automovilístico tipo volcadura en Frankel A. Vean el proceso degenerativo de la paciente en la tomografía, esa fractura de la plataforma con acuñamiento, con una artrosis importante facetaria y que evidentemente pues con mucho riesgo de que quedara inestable y que con mala calidad ósea y muy cerca de la unión cérvico-torácica. Tenía todo para que fracasara, por eso el doctor Jorge pues, terminó decidiendo a hacer un doble abordaje. Muy bien, entonces ya para terminar, mensajes para llevar a casa, bueno, pues aún tenemos que reducir el tiempo de atención de este tipo de pacientes. Como les comentaba, desafortunadamente muchos de los pacientes que llegan con mucho tiempo de evolución, lo que obviamente reduce las posibilidades de recuperación neurológica del paciente. Las lesiones por PAF van a la alza, cada vez tenemos más lesiones por PAF y que se replica en todos los niveles, a nivel de columna. Tenemos lesiones en cervical. Hoy simplemente llegó un paciente con una lesión de la masa lateral de C1, por ejemplo, fractura de mandíbula, etcétera. Y a nivel torácico y lumbar, pues no se diga, ¿no? Hemos hecho resecciones de balas, como no tienen una idea, en los últimos años, pero el mejor tratamiento hoy por hoy sigue siendo la prevención. Hay una iniciativa y una asociación en los Estados Unidos que se llama Team Fears, donde precisamente ellos han hecho una campaña importante a lo largo ya de varios años, donde precisamente su lema es ese, pensar primero, es decir, tomar en cuenta la prevención. Yo creo que es muy importante que sobre todo nosotros que tenemos pacientes que la gran mayoría vienen del trabajo, pero también pacientes de su casa, que por la señora que por estar tendiendo la ropa en la azotea, sin ninguna protección, la azotea se marea y se cae. Se ponen a hacer a veces cosas que no deberían de estar haciendo, o bien hacerlo de una manera más, con mayor precaución. Creo que debería de haber una mayor campaña como la que existe en los Estados Unidos para tratar de disminuir este tipo de lesiones y por lo tanto, pues disminuir este tipo de lesiones. Como vieron en los últimos años, hemos tenido un aumento importante de este tipo de lesiones y lo peor es que son lesiones con lesiones permanentes que van a producir muchos gastos tanto para los pacientes, pero también para el Estado y también para la institución. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que les puedo dar, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es prevención. El equipo del hospital, aquí con el doctor Casas como jefe, actualmente, como saben, está el doctor Edgar Márquez. Aquí nos falta un integrante, que es la doctora Yannick Rodríguez.